Hola, ¿qué tal, Mariuxi? En esta mañana nos vamos a conectar con Mariuxi Navarrete, gestora cultural y artista de la provincia de Imbabura. Bienvenida, Mariuxi, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un gusto también estar aquí en la provincia de Los Lagos, que a mí me encanta, me abriga y todo. Y bueno, uno a veces hace patria donde esté, pero muchas gracias por el espacio. Los artistas somos cosmopolitas. Estamos donde nos requiere la gente y la actividad cultural. Mariuxi, nosotros te hemos invitado en esta mañana para conversar de varios temas porque vemos que tú estás activa dentro de las redes sociales. Tú eres artista, gestora cultural, pero también tienes tú una incidencia política que está inclinada a las izquierdas. Así que tú has estado también y dentro del Frente Cultural y dentro de plataforma, ustedes están participando dentro de esta convergencia de la unidad de las izquierdas. Y quisiéramos nosotros conversar acerca de tu lectura, de tu postura, acerca de cómo miras y qué aportes podría hacer el sector de la cultura en esta idea que ya se está realizando en estas mesas de diálogo desde las izquierdas, cuáles son los aportes desde la gestión cultural y por qué incluirnos dentro de esa mesa de diálogo. Bueno, comentarles, sí, bueno, mi pensamiento es netamente de izquierda, no tengo una línea partidista, hablemos así, pero sí una línea ideológica y que estoy convencida de que la cultura es ese eje transformador de la sociedad, pero transformar hacia un beneficio social, una justicia social, ¿no? Entonces, por eso mi línea ideológica es muy clara. Ahora, decirles que dentro de las mesas de diálogo tenemos a nuestro compañero Eduardo Puente, que es el coordinador nacional de Plataforma Cultural, representando ese espacio de la cultura. Él también como parte de Unitierra, donde también me pertenezco, pues estamos impulsando esta necesidad de un proceso de unidad y de que la gente tenga una valoración político ideológica sobre lo que está viviendo el Ecuador, porque mucha gente dice las ideologías han muerto y ese es un pensamiento de la derecha para poder seguir estando en el poder. Hay que entender lo que es las ideologías, hay que reivindicarlas y hay que ubicarse y hay que aprender a tomar postura. Si yo quiero una sociedad más justa, soy de izquierda, o sea, así no haya estudiado. Y si yo quiero que las empresas estén por encima de la calidad del ser humano, pues son de derecha y yo obviamente no lo soy. Para nosotros es importante que haya esta unidad para que todos de alguna forma procuremos un mejor porvenir para nuestro Ecuador. Estamos en un país que está cayendo en picada todos los días, que no vemos ni el túnel ni la luz al final del túnel y que la única forma de entender esto es que esta es la consecuencia. Yo siempre diré que la causa es cómo votamos cuando vamos a las urnas. Mariusi, ¿y cómo son las ideas, los aportes que se hacen dentro de esta mesa, por ejemplo? Quizá no es tan relevante dentro de las mesas de convergencia la cultura, las artes, los procesos culturales. Sin embargo, pues hay un interés desde el sector cultural organizado de incluirse para que puedan también dar y dar una mirada respecto de la cultura. ¿Cuál es, por qué crees que es importante que la cultura, los gestores culturales, los artistas también se incluyan en esta corriente de discusión de mesas de diálogo de convergencia de esta corriente del progresismo y las izquierdas? Mira, el proceso también de vincularse al ámbito político y político-cultural es necesario para nuestro sector. Vivimos totalmente invisibilizados, pero porque nosotros mismos nos relegamos hacia atrás. No abrimos esos espacios más allá de las candidaturas, de ser o no ser candidato siendo un actor cultural. Nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento tiene que escucharse. ¿Y cómo se escucha? Pues cuando tomamos la palabra, ¿no? Por eso es importante no perder los espacios, poder hablar. También entiendo, los actores políticos tienen muchas veces como ese temor de que vienen los artistas y estos manes como que hablan cosas que no quieren
escuchar los políticos, ¿no? Los actores políticos, porque yo me categorizo también dentro de la actoría política. Pero es muy importante que se entienda que si no hay una transformación cultural en el Ecuador, un cambio de esa matriz cultural, tampoco va a haber un cambio político. La gente a veces dice que la cultura es la última rueda del coche y yo me sostengo en que no, ni siquiera estamos en el coche. O sea, a nosotros nos utilizan y el problema es dejarse utilizar. Entonces viene la campaña y el artista sirve para cantar, bailar y hacer malabares gratis para los políticos, pero no para que se escuchen nuestros planteamientos. Y siempre diré, si tu candidato no habla de cultura, cambia de candidato. Por eso ha sido para nosotros muy importante también involucrarnos de alguna forma en estos procesos de la unidad, estar en los chats donde se discute, donde se hable de la unidad y donde se entienda que la cultura es el eje transversal de todas las actividades, y no solamente por el acto artístico, sino por lo que significa la cultura. La cultura lo es todo. Somos nosotros actores culturales, aunque no pertenezcamos a un colectivo cultural. La sociedad misma tiene derechos culturales que no ejerce, porque no los conoce, porque la ley orgánica de cultura sigue y seguirá siendo solamente letra muerta. Y para que existan esas actorías, pues tenemos que estar presentes y levantar la voz y que la gente entienda que desde la cultura se hace política y que salgamos nosotros también como actores culturales de ese tema de que yo soy apolítico, porque el apoliticismo no existe, Justo no te existe. Al iba final a comentar acerca de eso porque yo veo que en los colectivos, en las agrupaciones culturales, como que se distancian de la política, claro, por lo que significa también en el Ecuador el ser político no está bien visto, hay juicios de valor en contra de las autoridades políticas. Pero hay artistas que sí están involucrados en ser sujetos políticos de transformación. ¿Qué pasa en el sector de la cultura? Porque hay gente que no se define como actor político. ¿Qué le podría provocar a un país cuando no la gente se distancia de ser un sujeto político y en especial los artistas, los gestores culturales? mira, y eso es justo lo que te decía, todos tenemos de alguna forma una actoría política y precisamente los compañeros que dicen ser apolíticos lo hacen por varias premisas. Primero, digamos, el desconocimiento de lo que significa su potencial cultural para ingerir en el cambio de la transformación de la sociedad. Ujú. Eso ya es política. Sí, es política, solo que no la ejercen. También las narrativas en las que nos han llevado algunos medios de comunicación en el que todo político es corrupto, todo político es ladrón, todo político y es lo peor. No, hay que reivindicar la política. Porque también conozco, otro tipo de profesiones que pueden ser médicos, profesores, abogados, hasta incluso sacerdotes, que pueden caer en actos, que sean corruptos. Y no significa que todos aquellos que estén en esa profesión lo son. Hay que reivindicar a las personas de acuerdo a sus capacidades. Entonces, sí, decir, la actoría política está inmersa en la actividad cultural, o sea, no podemos negar el potencial político y la carga política que tiene la cultura. Sociedades que han mantenido sus cambios de mentalidad, sobre todo, ¿no? Revolucionarios a través de la cultura. Y a través de la cultura es donde no hablemos de que la gente sea inyectado un pensamiento de izquierda, pero sí entienden lo que son los procesos de transformación. Ejemplo, Chile. Chile, ¿cómo levantó su voz contra una sangrienta dictadura si no fue a través de la cultura? Y antes de Pinochet también ya había eso, por eso fue el primer país que tuvo un presidente socialista, ¿no? Entonces, entender que la cultura es fundamental y yo digo muchas veces, y lo sostengo, los compañeros tienen miedo de perder espacios si se involucran apoyando tal o cual tendencia, porque tal vez mañana al que yo apoye pierda y entonces no me van a contratar. Y yo creo que la Mariuxia Navarrete es la que menos tiene miedo a que no me hagan caso, porque al final hay que abrir los espacios y no quedarnos con ese tema de que mejor me callo o mejor le apoyo al que probablemente gane.
yo voy a apoyar siempre a mis ideales y mis convicciones, porque perdamos todo menos la coherencia. Pero eso también, Mariusi, depende de porque se ha estado manejando también la cultura en el Ecuador de una manera clientelar, no en el marco de una política pública también de exigencia, porque tú sabes que los gobiernos locales y el Estado mismo ecuatoriano carece de política pública. Y también el debate que se ha hecho durante todo este tiempo de la creación del Ministerio de Cultura, de la creación de una Casa de la Cultura, ha venido también de estas corrientes de izquierda. Y hay que recordar que también se logra la política pública con la actoría social y política de los gestores culturales. Claro, es importante, ¿no? La Casa de la Cultura cumplió 80 años, lleva el nombre de Benjamín Carrión y Carrión no era una persona de derecha. O sea, que quede muy claro eso. Y tenemos un Ministerio de Cultura y Patrimonio, me parece que desde el año 2007, 2008, ¿sí? Y lo hizo un gobierno de izquierda, no de derecha, porque antes era una subsecretaría o un apéndice del Ministerio de Educación, Cultura y Patrimonio. Entonces, sí es importante tener claro eso, que en el tiempo se han ido derechizando, esa es otra historia y que en el tiempo, entre más derechizados se han hecho estos espacios, menos ejecución real tienen de sus competencias, es algo también completamente diferente. Por eso es importante que, aunque no nos gusten los espacios, no podemos ir en contra de esos espacios. Hay que pedir fortalecerlos, repotenciarlos, reivindicarlos. Hay gente que dice el Ministerio de Cultura no hace nada, hay que eliminarlo. No, es una conquista social. Hay gente que dice la Casa de la Cultura no está haciendo nada y está inmersa en un montón de escándalos y hay que desaparecerla. No, tampoco. Hay que buscar el espacio para transformarla, porque está yéndose en picada también. Pero son espacios nuestros que tienen presupuestos de cultura que nos pertenecen y que debemos hacer que respondan a las necesidades del sector y también a las competencias que el mismo Estado y la Ley Orgánica de Cultura les ha dado. ¿Cuál crees que son las fallas de estas instituciones, como tú dices, haciendo como un recorrido histórico de la creación, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, que después llega ya en estas épocas contemporáneas a conformarse en una Casa de la Cultura que bloquea la participación ciudadana, que bloquea a los gestores culturales inscritos en el RUAC, que el Ministerio de Cultura tiene poco presupuesto, pero eso también implica de que estamos en este contexto también de gobiernos neoliberales y de las derechas. Precisamente, y que es como que la gente que está en esos espacios, pues se acomoda al que está en el poder para no perder su migaja de poder, hablemos así. Entonces, ya no hay una cultura contestataria, no hay una cultura de reflexión. Nosotros como plataforma cultural, precisamente más allá de ese proceso de unidad de las izquierdas, estamos convocando a un proceso de unidad del sector cultural de la gente que en realidad se preocupa por estos procesos que están también en declive y que pues nos convirtamos en lo que Carrión quería, que a través de la Casa de la Cultura ese pensamiento transforme la sociedad. Está solamente en celebrar el día de conmemoración de la Casa de la Cultura, en que el presidente de la Asamblea ponga condecoraciones, en que, o cosas así, pero en realidad no se está haciendo el trabajo para lo que fue creada y entender que con la Ley Orgánica de Cultura se le entregó muchas competencias tácitas a la casa, que no las ha cumplido, que ahora viene un proceso de reforma que no se llegó hasta ahora al pleno y que ahorita se fueron de vacancia y cuando vuelvan ya vienen la mayoría de candidatos y eso va a quedar ahí, en el aire, porque la cultura no se entiende realmente como ese proceso transformador. De hecho, no sé si tú viste la semana anterior, se declaró como el 29 de agosto al Día del Gamer y de los juegos digitales, y se habla de la creación de la ley de economía naranja, Ujú, ¿sí? Una asambleísta del norte del país dijo que esa era la economía circular ujú. y es que no se ha entendido ni qué es la economía naranja. O sea, la naranja
sí es circular, pero no es economía circular, ¿no? Hay bastante desconocimiento y bueno, pues eso es lo que tenemos en la asamblea, la gente que no conoce, habla, se expresa de lo que totalmente está desapegado a la verdad y entender que la economía naranja es el fortalecimiento de la industria cultural que no precisamente va a favorecer a las iniciativas culturales pequeñas de la mayoría de actores culturales y bueno, Colombia es una muestra de que la economía naranja te puede destruir, es cuando eres parte de una actoría cultural. Y también un poco sale a colación esta donde la idea de la economía cultural, que todavía falta mucho que discutirla, porque a veces la gente en el Ecuador, tú sabes que no hay procesos culturales relevantes o organizaciones culturales que puedan incidir en el país. Son pequeños esfuerzos que están haciendo. Y tú me comentabas de que están ustedes organizando un frente cultural para incluirse dentro de estos debates también y de seguir organizando a la comunidad cultural, porque hay una apatía a la organización y también eso depende de cómo ha estado en estos momentos desarrollándose los artistas y la cultura precarizada, menos actores culturales vinculados al sector. Entonces eso también hace que la gente no cuestione y se quede inmóvil dentro de estos procesos. ¿Cuál es la idea de este frente cultural? Bueno, nosotros estamos viendo en una grave crisis al ministerio por el tema de la reducción del Estado. Ya prácticamente tenemos, por ejemplo, gente que va, que apoya en el proceso de inscripción en el RUAC, en el ministerio, son 3 personas para todo el país. ¿Ya? Entonces, ahora se cambió algunas cosas de la plataforma y hay muchas fallas porque no hay gente que lo pueda hacer. Y así en diferentes cosas, ¿no? Y tú, el tema de la deducibilidad del impuesto a la renta para todo el país, 2 o 3 personas, porque el ministerio, al ser tan reducido ya, no tiene una injerencia en los territorios y los actores culturales al final somos víctimas del centralismo, porque todo toca ir a Quito. Y yo ayer que di un taller en San Antonio de Ibarra les decía que uno va a la fábrica Imbabura y equivocadamente cree que esa es la dirección de cultura de la provincia. Y no es así. Ya no hay direcciones. No existen ninguna provincia direcciones. Esas competencias tácitamente las debería, hacer el núcleo de la Casa de la Cultura en cada una de las provincias. Y obviamente no lo va a hacer, no tienen el personal técnico, no tienen el conocimiento. Entonces, ¿qué toca? Ir a Quito. O no, tranquilos, por internet, sí, pero no todos los actores culturales ni tienen acceso a las redes, ni tienen el conocimiento tecnológico de todo lo que significa llenar los formularios y todo lo que hay en las plataformas del Ministerio de Cultura. Eso lo uno. Y lo otro, la Casa de la Cultura, que está terriblemente golpeada en estos momentos por juicios laborales, por problemas económicos, y el presidente de la Casa de la Cultura no ha visto mejor solución que lanzarse de candidato a la Asamblea Nacional. Entonces, primero salvando su espacio, pero de pasito dejando un problema que lo tendrá que solucionar quienes se queden a cargo o quienes vengan después en las nuevas elecciones. Y la gente a veces, no, es de la Casa de la Cultura, no, o sea, no pasa nada. Al final son fondos del Estado que están ahí y ahorita hay un grave problema porque la Casa de la Cultura tiene perdida una acción de protección que le interpuso el Ballet Nacional de Cámara y tiene que pagar 1,5 millones de dólares que ya no está porque lo ocuparon una parte los núcleos y otra parte pues no sabemos dónde está. Y también el sector cultural, los gestores, los artistas también son víctimas de este ajuste que se ha estado haciendo en estos últimos años. Eso también hace de que los artistas, los gestores culturales ahora, por ejemplo, en el Frente Cultural puedan, ¿no? Incluirse dentro de estos debates, de también pensar de que todos los problemas que ahora están aconteciendo dentro del sector cultural también provienen de esta aplicación de políticas neoliberales. Y mira, o sea, yo te digo, sí hay recortes al presupuesto de cultura, por eso yo he dicho que es una locura que le pongan en la Ley Orgánica de Cultura, en la reforma, la Casa de la Cultura, en la sede nacional propone que si antes el Fondo de Cultura
se financiaba con el 5% de los excedentes del Banco de Desarrollo para el Fondo de Cultura, ellos piden ahora el 25, ¿no? O sea, si el 5 no cumplían, ¿para qué hablamos demagógicamente con el 25? Eso nunca se va a cumplir. Y lo que va a pasar es que el Ejecutivo va a vetar esa ley y ahí va a quedar en el aire, ¿no? Entonces, dinero sí existe. También hay que saber cómo lo distribuyen. Los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen partidas para cultura, pero como no se ha entendido la cultura como el proceso cultural, sino como el eventismo cultural, resulta que el dinero se va a las fiestas. Entonces, para la elección de la reina, que es terrible que sigamos utilizando fondos públicos tan precarios para el sector cultural, pero se destinen para elección de reinas, donde se cosifica a la mujer, donde se genera estereotipos, pero bueno, ahí dedican el dinero también para fiestas populares, que yo no digo que estén mal, pero hay que un poco balancear. Tiene que haber también dineros para procesos culturales. Ujú. Y lo que explicaba ayer justamente en este taller, decía, el proceso cultural te deja nuevos públicos, nuevas generaciones involucradas en la cultura, desarrollo cultural, derechos culturales vividos por la comunidad y por los actores culturales. En cambio, después del evento, que generalmente van a contratar a artistas de afuera, no a los artistas locales, Dejan basura y borrachos. lo único que queda es el chuchaqui, eso es lo único que queda. Y, pero eso se basa ya en un proceso de que yo le llamo voluntad política, ¿no? Ujú. Y tiene que ver con las autoridades. Ayer una importante gestora cultural me escribía y me decía: "Mariuxi, hay que pedir que en los departamentos de cultura estén gestores culturales, o que ojalá estén inscritos en el RUEC". Le dije: "Pues eso es un sueño", porque al final sabemos que esos Son espacios cuotas son políticas. cuotas de poder que se pagan por campaña, ¿no? Entonces, por eso es que tendremos siempre personas que están en esos espacios con escaso o nulo conocimiento. La mayor parte, mira, que a mí me preocupa tanto que la mayor parte de los quienes están a cargo de los departamentos de cultura de los municipios no están ni siquiera inscritos en el RUAC. Y si ellos no están inscritos en el registro de actores culturales, ¿cómo guían a los actores culturales para que hagan este proceso? Porque no conocen la política pública, porque no han leído la ley orgánica de cultura, porque están en un total desconocimiento. Y el otro día incluso me pasaban un proyecto cultural de un municipio para que les ayude a revisar y toda la normativa que ponían como justificación abarcaba el COTAC, la Constitución, los derechos, cómo es la ley de deportes, todo, pero no trataban de la ley de cultura y eran procesos culturales. Entonces, estamos hablando de gente que está ahí ganando un sueldo, pero desconoce siquiera la normativa de cultura. Por eso el problema de la ley orgánica de cultura no es solo la reforma, sino la Ujú. socialización y la ejecución. Y podemos tener la mejor ley, sin recursos siempre será letra muerta. ¿Y de qué depende, ya un poco para cerrar esta conversación contigo, de qué depende de que la gente, pues, se entere, se empodere de los gestores culturales, que exijan que haya ordenanzas y que la aplicación de la ley de la cultura se dé y que se aplique la política pública y la Constitución? Mira, realmente esa es una competencia de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Primerito el Ministerio de Cultura. Pero como te digo, al estar tan centralizado no tiene mayor posibilidad, ¿no? Entonces, ellos tienen brazos ejecutores que son los gobiernos autónomos descentralizados, que es y aquí voy a hacer énfasis, las parroquias, o sea, los gobiernos parroquiales, los gobiernos cantonales y la prefectura, aunque nosotros en nuestra prefectura no tengamos nada que haga injerencia sobre cultura porque es un error político, o sea, realmente, ¿no? Y también la Casa de la Cultura. De todos ellos, nadie ha hecho la socialización de la ley. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Colectivos independientes que salgamos y hablemos de política pública
y que les expliquemos la Ley Orgánica de Cultura y Derechos Culturales a la gente. Te comento que ayer fui invitada para estar aquí en San Antonio de Ibarra, nos fue muy bien, hubo una sala llena, estuvieron más de 40 personas, actores culturales de San Antonio, que es un potencial cultural muy importante del Cantón Ibarra, y nuestro objetivo es precisamente ese, vincular a la ciudadanía al colectivo, también al proceso que está levantando el presidente del Consejo Cantonal del Consejo Consultivo de Cultura, que es Javier Perugachi, porque él también ve necesario eso, porque tú sabes, si fuimos parte del Consejo Consultivo en las veces Anterior. anteriores, y fue una falla, porque no se entiende para qué existen los consejos consultivos. Los consejos consultivos están para apoyar en que se genere y se ejecute la política pública, no para que me financien lo que yo particularmente tengo como proceso cultural, ¿no? Entonces, claro, la gente a veces no entiende para qué está. Me parece muy importante que Javier se está inteligenciando sobre el tema para cumplir o sea, para lo que él fue nombrado. Y en ese proceso, pues si nosotros podemos apoyar, obviamente como plataforma cultural, equipo nacional, equipo provincial, equipo cantonal, lo vamos a hacer. Porque, como te digo, más allá de que yo haga, o por ejemplo, colectivos que dicen, no, yo le hago la fiesta y gratis, claro, pero eso significa precarizar a mis compañeros. Hay que Ujú. que las políticas públicas se ejerzan y nosotros tenemos derecho a ser reconocidos como trabajadores del arte y la cultura. Y todo trabajador que hace una labor tiene que ser remunerado dignamente porque hace un trabajo digno. Eso también es un cambio de chip nuestro, Ahora nuestro. ningún trabajador está ganando dignamente nada, es más, estamos ahora mucho más todavía peor que antes. Muchísimas gracias, Mariux, y qué gusto haberte tenido en esta mañana y haber conversado de tantas cosas que ahora quedan como tareas pendientes también del sector cultural y de la ciudadanía. Como tú decías al inicio, la exigencia de los derechos pues no solo está en los artistas, sino también en la ciudadanía, pero no puede exigir porque si desconoce sus derechos, pues no lo podría hacer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, un abrazo.